Señores, continuamos en Dúo Actualidad, como habíamos anunciado antes de nuestras recomendaciones. Tenemos un invitado especialísimo para compartir con todos ustedes un conversatorio interesante en nuestro programa. Hoy tenemos el placer de tener aquí en nuestros estudios a una persona bastante capacitada, de muchísima experiencia en el ámbito de la avicultura, porcicultura, productor de nuestro pueblo y actualmente asesor avícola del Poder Ejecutivo de la Presidencia de la República Dominicana. Con nosotros en Dúo Actualidad, Wilfredo Bautista. Bienvenido. Bienvenido, Wilfredo. Bienvenido. Bien, siéntase en casa, bienvenido, Wilfredo. A su orden. ¿Cómo se siente a inicio de este año y cómo anda el país? Bueno, muy bien, y yo espero que el país seguirá mejorando. Primeramente, hemos pasado un año difícil con relación a la pandemia del COVID que nos arropó al mundo entero, pero yo entiendo que ya eso se ha ido superando y además el ser humano se va adaptando a la situación. Al principio estábamos todos asustados, pero ya no, lo cogemos suave, ya sabemos cómo lo enfrentamos. ¿Y cuál es la situación en sentido general del sector productivo de la República Dominicana en este momento? Buena pregunta e inquietud de tu parte. Realmente es bueno que el país sepa que el sector productivo, después de tanta angustia y tantas vicisitudes, que pensábamos que la producción se iba a acabar, que los problemas que teníamos con el transporte mundial, por ejemplo, si traíamos una mercancía de China, de Estados Unidos, los costos se triplicó, se alargaban los procesos de tiempo de compra y de entrega de mercancía. Y todo en la vida se va ajustando y se va poniendo en su lugar. En cuanto a la pregunta concretamente, tu inquietud, realmente el sector productivo para mí fue de los que más funcionó en este país. Porque, por ejemplo, ustedes saben, cuando en los supermercados se hacían filas, yo vivo cerca del Jumbo por ahí, habían filas que llegaban a la esquina de Danilo Rancière, de ambas partes. O sea, una cuadra, fila. tomaban 2 cuadras. Correcto. Nosotros nos reuníamos con las autoridades y planteábamos la situación cuando se decía del toque de queda, de problemas para transportar, y nosotros no podemos tener receso. Ese es el problema que teníamos nosotros. Y O sea, ustedes no estaban en toque de queda. No, nosotros. O sea, la producción no se puede detener. Claro, pero teníamos una situación que era el bendito quédese en su casa, quédese en su casa. Sí. Óyeme, eso no era fácil. Eso nos preocupaba a nosotros grandemente. Uno que tiene cientos de trabajadores. Por ejemplo, ¿qué sucede? Tanto insistir, quédese en casa, quédese en casa, quédese en casa. Los trabajadores que uno tiene van a decir, bueno, pero el patrón en su casa y nosotros... Y yo aquí fajado. Y es fácil. Yo duré una semana que no salí de la casa, únicamente. Después yo dije, me puse en el lugar de ellos, digo, ven acá. Pero este afán de quédese en casa, nosotros trancados cuidándonos y ellos trabajando por nosotros. Así. Yo duré 7 días en la casa y de ahí salía todos los días e iba a toda la granja y me dejaba ver de todos los trabajadores. Yo nunca voy tan cotidianamente a la granja, pero en los tiempos difíciles yo iba Te estaba todos dando los la días cara. a toda la granja. Usted se integró como ellos. Claro, porque tengo que Un dar el apoyo ejemplo. solidario. Tengo que dar el ejemplo. La misma familia mía me decía, la mujer, mira papi, digo, no. Que la edad, que te va a morir. Claro, y nunca me dio eso. Es decir, que no. Pero fue momentos difíciles. Retomando la pregunta, yo le decía a la autoridad, miren, para nosotros, y las facilidades, porque hasta los créditos se pusieron difíciles, los bancos tímidos, no fue fácil. Entonces, para la gente ir esa fila haciendo para ir a comprar, tenemos nosotros que llevarle primero los productos.
Y ahí era que la gente estaba comiendo. Ustedes tienen que saber eso. Y hay que decir que si una de las cosas positivas que se vio en la pandemia es que respondió el sector agropecuario porque no vimos esa escasez per se. Pasando de esta Correcto. situación, Wilfredo, Siendo- ¿cuál fue la estrategia que se desarrolló para poder superar esta situación? Bueno, por ejemplo, el ingreso de nuevas autoridades dieron mucha facilidad, como ustedes saben. Se dio inmediatamente entrando el gobierno, a través del Banco Agrícola, se dieron 5.000 millones de pesos a tasa cero. Y otra cantidad, creo que de 20.000 o 25.000 millones a tasa entre 5 y 7,5 y 8 para todo tipo de rubros agropecuarios. Es decir que ahí, eso fue, todo se mueve, la economía con dinero. Por supuesto. Es decir que eso fue la base fundamental para que no hubiera problema, como tú decías, que no hubo deficiencia de ningún producto. Así es. Pon tú que, por ejemplo, en una ocasión el pollo se fue un poco alto, pero fue circunstancias que se presentaron, pero se normalizó. Los rubros, por ejemplo, ustedes saben, los plátanos, eso se puso a 2 pesos, eso fue todavía, plátano en finca 3 pesos, y el productor sale muy perjudicado ahí. Pero en sentido general, el sector productivo o rubros del campo, no ha habido problema, ni ha habido falta de suministro, y a precio asequible al consumidor. ¿Han sentido ustedes el apoyo del sector gubernamental frente a la crisis que ha vivido la República Dominicana con esta pandemia? ¿Ustedes como productores? Sí. Quiero hablar, quizás se ve como parte interesada, porque eso es parte, aunque todos sabemos. O podría ser la Pero pregunta, yo- ¿cuál es el no, apoyo que han recibido los Yo productores no de vivo parte de las autoridades? De empleo, de nada de esas cosas. Lo que sí estoy consciente, y tengo que ser justo, que el esfuerzo que han hecho las autoridades, principalmente el gobierno central, para que todos los sectores puedan resolver, ir amilanando los problemas, creo que no se puede pedir más de lo que se ha hecho. Hablando de sectores, don Wilfredo, un sector que resultó sumamente afectado el pasado año fue el sector porcino, del que usted tiene vasta experiencia y bien conocedor. ¿Cuál es la situación del cerdo en la República Dominicana luego de esta fiebre porcina que estuvo afectándonos por varios meses y que gracias a Dios las autoridades pudieron controlar a tiempo? Y ahí mismo, Elías, me gustaría saber cómo respondió la gente, por ejemplo, en el mes de diciembre. Como la gente siempre come mucho cerdo, mucho pollo, mucha carne en sentido general, pero sobre todo estas dos. Y cómo estuvo la producción y la venta en estas festividades a raíz de la fiebre porcina, que la gente como que se puso medio tímido al consumir sobre todo el cerdo. Vamos primeramente con tu pregunta. Realmente el suministro de cerdo al país estuvo adecuado. Nadie puede decir que salió buscando carne de cerdo y que no la encontrara. Quizá un poco más cara por la situación de que hay mucha demanda en diciembre y además porque los costos han subido. Pero en sentido general, el suministro de cerdo, por ejemplo, nosotros suplimos aquí cantidad de cerdo a la semana. Nosotros hemos mantenido constantemente el suministro de X cantidad de cerdo a la semana. Lo hemos podido mantener porque no hemos tenido problemas en la granja también. Esa es una ventaja que tuvimos. Pero realmente no ha habido déficit en el suministro de carne, de cerdo. Tanto de cerditos pequeños, como que son los que tienen mayor demanda en esa época, como los grandes. Con relación a la crisis de la peste porcina africana, ha habido problemas en ese sector. Nosotros nos reunimos cada 2 o 3 semanas con el presidente, un equipo, analizando la situación y tomando medidas. Y se ha habido que sacrificar cerdo en muchas granjas. Por ejemplo, no tenemos vacuna contra el PPA, llámase peste porcina africana. No hay vacuna. Donde se detecta que hay esa enfermedad, lo que manda el protocolo es que se maten ahí mismo, en la misma granja, y se entierren. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Y cuál es el porcentaje más o menos en la actualidad?
Bueno, hasta ahora se han sacrificado alrededor de 130.000 cerdos de esa forma y se han enterrado. En la misma granja. Se tiene que ser la misma granja. El protocolo requiere que sea así. Sí, se lleva un equipo de palas, equipo pesado, se hace en la fosa y ahí mismo... ¿Y qué tiempo, don Wilfredo? Entonces, para concluir, y es bueno que se sepa que el gobierno ha pagado el 100% de esos cerdos. A un precio justo. Sí, claro, al precio de costo. El precio evaluado por nosotros mismos. Okay. Se pone, por ejemplo, la cerda madre entre 18 y 20 mil pesos, lo de tantos kilos, tanto, y así, de esa forma. Para que nadie, productor, quede afectado. Pero, perdón, ¿qué tiempo hace que se le está pagando el 100%? Porque hace apenas 2 meses que vimos productores, por ejemplo, de algunas zonas del país, que decían que el Estado Dominicano no estaba cumpliendo con ellos. Por ejemplo, eso dicen los San Víctor, porque eso no lo había matado el gobierno. Ok. No lo había matado todavía. ¿Y lo de la línea? Después tuviste, todo se ha pagado. Todo. Empezando por el jefe de esta planta, que tenía cerdo. Así, tenía su cerdito. ¿Qué tiempo? La granja más grande que se ha matado fue la de señor Favelo. Claro. Que lo tenía en Navarrete. Sí, muchos solo se le pagó el gobierno a 96 millones de pesos. Y aquí acá en la otra parte de la zona norte, pero... Así que nadie se ha quedado, por ejemplo, al que le sacrifican cerdo, no pasa de 12 a 14 días. ¿Qué tiempo? Usted no ha oído quejas de que No, últimamente no. Carajo. Últimamente no. Señores, esto es pollo, que yo quiero que me hablen un poquito del pollo. Que Sí, está... pero no hemos terminado con el cerdo. ¿Todavía? No. No, yo quería hacer esta pregunta Pero puede hacer con la la nuez de pregunta. ustedes. Dele. ¿Qué tiempo se tarda para que un productor vuelva a producir cerdo en esa misma granja? Eso es importante porque eso es lo que está. Por ejemplo, nosotros mañana tenemos un encuentro aquí, pero son con las asociaciones y las autoridades para tratar el punto ese de los cerdos. Porque realmente esa pregunta que tú dices, que es una inquietud de los productores, por ejemplo, tú tienes una granja, sales con el problema, se sacrifican, se te pagan los cerdos, ¿en qué tiempo tú puedes volver? La recuperación. La repoblación. Sí. ¿Qué sucede? Eso son las cosas que hay que ir determinando, porque mientras esté surgiendo brote, no podemos repoblar. Hay que tratar de erradicar la enfermedad, que es difícil porque hoy, por ejemplo, ustedes saben que en Licea Medio hay una gran población de cerdos. Entonces, al estar tan cerca, eso es muy contagioso y entonces... Hay que limpiar. Hay que limpiar. Entonces, si está una granja aquí le dio y una aquí, obviamente que esa le va a dar a la otra. Por ejemplo, que tenemos ventaja. Nosotros tenemos una granja en La Loma, ahí en Santo Cerro. Sí. Pero eso es una finca de 4.000 tareas. Nosotros tenemos en el medio de la finca. Pero usan distanciamiento. Distanciamiento. Por el tamaño de la además, finca. Por ejemplo, áreas de paridera, de tete. Está a 2 y 3 kilómetros, una cuestión de otra. Pero esas granjitas que están todas una encima de otra y sin condiciones. No, claro. De bioseguridad. Hay contagios. Es difícil. Así es. Porque al referirme, ya el tema está un poco debatido, pero también algunos productores han recibido información de que podría existir la posibilidad de la erradicación total de los cerdos en pie en la República Dominicana, de continuar el virus y afectar, llegar a otros sectores. ¿Podría estar presente esa posibilidad? No se puede descartar ninguna posibilidad. No se descarta entonces. Porque realmente estamos haciendo todo lo humanamente posible para que no haya que erradicar, porque si erradicamos, ustedes se acuerdan que en el 78, cuando Antonio Guzmán, ustedes ninguno estaban quizá... Yo estaba con eso. Morota y usted, pero bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso se erradicó totalmente. Sí, quedaron los puerquitos cimarrones, como dicen. ¿no? Y lo que lo escondieron. Y mucha gente que lo escondieron. Correcto. Pero realmente existe la posibilidad, porque estamos haciendo todo lo posible. Por ejemplo, hay un plan de las autoridades y el sector privado tratando de defender la granja que entendamos que se puedan defender. Por ejemplo, realmente las granjas más grandes son que tienen más posibilidades de subsistir porque reúnen ciertas condiciones que los pequeños no la tienen, lamentablemente. Entonces, se está tratando de cuidar esos centros.
Por ejemplo, en el país hay 2 centros genéticos porcinos. Entonces, se está tratando de que esos centros, que es donde se origina la genética del país. Por ejemplo, nosotros tenemos un centro genético que produce semen para el 60% de los cerdos del país. Porque ya la granja organizada funciona a nivel de inseminación. Lógico. Ya allá las cerdas nunca ven un berraco. No. Caramba, eso, qué lástima. Eso pasó a la historia. Entonces, esos centros genéticos tienen la capacidad de suplir una gran cantidad y dependen un sinnúmero de granjas, hablemos de un 60% de ese centro. Así es. Entonces, hay que tratar de cuidar ese centro para que la cadena de distribución se mantenga. Una situación, Wilfredo, por ejemplo, estamos viendo que el dólar se está disparando en los últimos días. Estamos viendo también que se está hablando de que el gobierno dominicano podría quitarle el subsidio al sistema de combustible en la República Dominicana. Existe esa posibilidad, el presidente no lo descarta. ¿Hasta dónde todas esas cosas podrían dar como consecuencia el hecho de que los productos de primera necesidad, incluyendo el cerdo y los pollos, puedan dispararse de precio en los próximos meses? ¿Existe esa posibilidad? ¿Usted, como con la experiencia que tiene, cree que eso podría darse en el país? Bueno, realmente hay una situación a nivel internacional, los precios de los granos cada día están incrementándose más. De una forma, últimamente ha sido un poco más reducido, pero el incremento, si yo te digo a ti que no hace más de 10 meses, un quintal de soya que costaba 800 pesos, hoy cuesta 1.600. Y un quintal de maíz de 900 pesos un quintal de maíz de 450 a 900 pesos. Es decir, que se han duplicado esos. ¿Y cómo está la producción en el mercado internacional? Por ejemplo, de granos. La producción de granos, en este momento. Sí, no, está bien. Lo que pasa es que ha habido una gran demanda de países de Oriente como China, eso, que cuando esa gente va al mercado, nosotros compramos la bolsa, cuando esa gente va al mercado se disparan los precios porque hacen compra millonaria. Entonces, pero en cuanto a la producción y los costos acá, por ejemplo, porque el sector, llámese los rubros más importantes que nosotros importamos, llámese maíz, soya y grasa, eso no paga impuestos. Okay. Es decir que, a menos que no suba el dólar, que se ha mantenido, ha subido últimamente unos puntitos, pero el dólar se ha mantenido. Yo no creo que el dólar, porque ustedes saben que las reservas del Banco Central estamos en 13 mil millones de pesos, de dólares, que nunca se había visto eso. Lógico. Entonces, en el tema de la agricultura en República Dominicana, ¿cómo estamos? Porque somos un país bendecido en este ámbito de la agricultura, cosechamos y producimos de todo. ¿Cree usted que desde el gobierno se debería de fomentar una cultura de exportación de productos? Siempre nosotros hemos abogado porque se incentive la exportación, pero nosotros, no sé, hay problemas en cuanto a eso. Por ejemplo, ustedes saben que en Moca se originó la yuca mocana que se exportaba a Estados Unidos, a Centroamérica, y perdimos ese mercado. Y se perdió ese mercado. Nos dejamos quitar de Costa Rica. Mucha gente de aquí de Estancia Nueva que se fueron a Costa Rica y a esos países a producir yuca y están allá esa gente. Claro. Entonces, la cultura de exportación, porque usted no puede exportar excedente. Vamos a exportar cuando te sobra una cosa. Si usted hay que producir para poder exportar. Para exportar. Eso es. ¿Y qué es lo que falta para eso? ¿Falta algún tipo de incentivo, algún tipo de educación, algún tipo de acuerdo entre los sectores productivos y el Estado Dominicano? ¿Ponerse de acuerdo para eso? Yo diría que sería un conjunto de cosas, de políticas. Pero que aquí se está importando. O sea, mucho aguacate, de aquí sale de aquí salen muchos productos. Claro que sí, y hay nevieras que llegan llenas. Muchos vegetales. Vegetales. Yo creo que el producto del campo se está importando poco. Sí, deben prepararse. Pero en este momento, Wilfredo, el presidente de la República está reunido precisamente en este momento con un grupo de notables en la República Dominicana donde están los empresarios, sectores políticos, y una de las principales causas es precisamente la situación haitiana. ¿Cómo le ha afectado al productor nacional
esta crisis invivible que tiene el pueblo haitiano en este momento? Bueno, ese es un problema eterno de nosotros con ese vecino, hermano, país, porque realmente es una realidad que tenemos ahí. Tenemos que convivir. ¿Ustedes se acuerdan cuando Peña Gómez decía que es una realidad que tenemos ahí? Hay que convivir con ellos. Vamos a tratar de entenderlo. Que somos un pájaro de dos alas. Entonces, hay una situación. Nosotros, de lo que producimos, huevos, una cantidad considerable la exportamos a Haití. Por los diferentes puntos, llámese Jimaní, Dajabón y Elías Piña, creo que es el otro punto. Entonces, pero siempre hay una incertidumbre. Las negociaciones con Haití es un problema, porque es una mafia. Las negociaciones con Haití es un problema. Pero claro, sí, eternamente. Entonces, el problema es que a uno le gustaría negociar de una forma clara, estable y regla clara. Pero a ellos no les gusta esa regla clara. No, porque viven de la mafia. Además que es un peligro también. Entonces, además, como hay país. Muchas veces combinaciones de autoridades de aquí con las de allá, porque por ejemplo, Dajabón, aquí son autoridades haitianas y aquí dominicanas. Entonces, ambos hay una mafia. quieren... Sí, porque es un negocio. De la crisis y la pobreza que tiene Haití, hay muchos sectores de República Dominicana que se han beneficiado, incluyendo. Yo conozco diputados y senadores de Haití que tienen muy buenas negociaciones porque son socios de autoridades de este país. Y hacen muy buenas negociaciones. Son los dueños del comercio. Exactamente. Hay que negociar con ellos. Claro. Y están divididos. Este sector, de este senador. Bueno, sí, yo conozco la situación. Hablando del problema haitiano, Wilfredo, ¿cómo ha sido la situación después de destaparse esta situación en Haití de las bandas y eso? ¿Cómo han estado ustedes transportando los huevos hacia Haití? Bueno, nosotros, por ejemplo, principalmente yo produzco huevos y le vendo a personas que llevan a Haití. ¿A suplidores? Yo personalmente no llevo. Okay. Porque yo hace 20 o 25 años empecé y tuve problemas con camiones, me lo apedrearon. Digo, esto no es para... ¿Hace 20 años? Sí. Porque es lo que estoy diciendo. Sí, que es un problema ha sido una que cosa va para clara. largo. Entonces, ¿qué pasa? Yo le vendo los huevos, se lo encajo y ellos se los llevan. Problema de ellos. Porque en la frontera hay un bendito sindicato. Sí. Que si usted no pertenece ahí, controlan todo. No entra. No va a entrar. Eso es una mafia que tienen esa gente ahí. Sabemos que en el sector agrícola, avícola, de porcino, hay mano de obra extranjera, hay muchos ilegales, indocumentados, ¿verdad?, que trabajan y aportan desde ahí. Sin embargo, el gobierno ha dicho que va a deportar a esos ilegales, a esos indocumentados. ¿No sería una buena opción o una propuesta inteligente otorgarle, por ejemplo, visas de trabajo a esos extranjeros? Okay. Eso es interesante. Por lo menos, mira, la agricultura, al igual que la construcción, el 70% de mano de obra haitiana. Y nosotros en el campo, afanando una posila, escúchame la palabra, con mierda de puerco. Esa porquería. Los dominicanos no quieren, no les gusta eso. Y no es que uno no le paga, pero es porque los haitianos no es que trabajan más barato. Hay que pagar su guardia. Oye, y los haitianos son interesados. Y si es hasta las 5, a las 5 y 2 minutos no. Y tratan primero el asunto. No. Entonces, no es que ellos trabajan más barato. Que oigo decir que explotan la mano de obra haitiana. ¿Quién dijo eso? Eso son más legistas que nosotros. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, los haitianos que yo tengo bastante, todos tienen que sacar su permiso de trabajo. Está legal. Está legal, esa es la palabra. Okay. Obligatoriamente, porque si no voy a tener problemas. Para evitar su conflicto también, claro. Que puede ser un conflicto legal. Porque, por ejemplo, yo mando un camión a buscar cáscara de arroz con 20 haitianos y me paran el camión en el camino.
tiene que ser gente que tenga documentado. Sí, en el caso de usted no tiene indocumentado, pero hay muchos trabajando sin papeles, pero muchos. Y si arrancan a deportarlo a todito, como usted dice que los dominicanos no quieren trabajar en esa área, entonces ¿cómo me va a quedar eso ahí? Pero mira, Yanira, lo que yo hago, lo concerniente al costo de legalización yo lo regalo. Ok. Para no tener sí, porque porque yo rindo una labor y uno muchas veces le preparo y le doy la cosa y se va y se trabaja con otro, pero eso es parte. Sí. Uno trata de que y con respecto a la pandemia y al COVID-19, ¿lo ha afectado a ustedes la parte de los empleos como empresarios? ¿Han tenido algún tipo de dificultad? Sí. Nosotros, por ejemplo, en las áreas avícolas y en la porcina, para que tú veas, porque dice, lo he entendido, que las personas que afanan con cerdo y cosas de esas, como que se inmunizan. Okay. Sí. Porque yo, pues, en cerdo, yo tengo más o menos 180 empleados. Y yo no creo que haya habido 10 gente con COVID. Pero mira qué bien. Entonces, esa ha ayudado. La antigua. Ha ayudado. Bueno, realmente... Hay mucho tramposo también. Anda para que le dio COVID sin haberle dado. Sí. Yo he tenido que ponerme rígido en eso. Por ejemplo, en Encarna, yo vengo hoy. Que vengo de allá. Que aguantan. Descubrimos una mafia de que daban permiso sin tener COVID. Sin tener nada, país a descansar, país a vagar. Se ha denunciado en varias empresas del país. No, y que se están falsificando las pruebas también. También. El dominicano es más creativo, caramba. Wilfredo, aunque conocemos de la capacidad que tiene como empresario, como productor, es un hombre entregado a la producción nacional, que tiene amplias relaciones en la República Dominicana y fuera del mismo, pero que en el aspecto político, a quien políticamente más se reconoce es a su hermano Andrés Bautista García. Wilfredo acepta ser asesora avícola del Poder Ejecutivo. Yo sé que con gusto él lo hace, pero no sé si será espontáneo y porque no les interesa, me imagino yo sé que conozco a Wilfredo, cobrar ni siquiera un centavo por esto. ¿Cuál es el apoyo que está recibiendo desde el Estado Dominicano? Desde el Banco Agrícola, por ejemplo, el productor nacional. Usted es un asesor avícola del Poder Ejecutivo, como han habido otros tantos en la historia de la República Dominicana que solo están ahí en el papel, o usted está presente siempre en las discusiones, se le llama para consultar. ¿Le hace caso al presidente? Bueno, de momento. Se acomodó en la silla. Fue dura. Si usted quiere llevar a cambio la pregunta. No, déjala así. No le quite nada. Ya. Mira, primeramente, yo no andaba detrás de un cargo para que me pagaran 2 o 3 pesos. Exacto. Modesta parte, no necesito ese sueldo. Sí, no entendemos. Entonces, ¿qué? Lo llamó el presidente. Se me ofreció, pero ok. Está bien. Yo dije, lo que yo podría servir honorífico es en cuanto al sector avícola, que yo me he desempeñado la vida entera y creo conocer un poco. Sí. Y desde el momento me dijo el presidente, si yo estoy en esto y yo recomiendo algo y no se toma en cuenta, hasta ese momento yo doy ahí. Porque yo no... Ya. No, porque no tiene necesidad. Claro. Tiene sus empresas. Eso solo o sea que usted le puso... En la finquita que usted conoce, decoroso ahí. Sí. Pues. Usted le puso la condición al presidente. Claro, porque realmente la programación tanto por ejemplo, porque este presidente le escribe a uno, lo llama a las 11, a las 12 de la noche, este hombre no duerme. No. Entonces, a veces me dice, pero tú no me respondiste, digo, presidente, pero yo no soy sereno. No, claro. Yo lo leo por la mañana, Sí. pero que no tiene hora. Entonces, Claro. esa es la situación. Y cuando suben los huevos, 10 puntos. ¿Sabes que los huevos estaban a 4.40, subimos 20 chelas después? Y en la mañana, Wilfredo, subieron 20 centavos los huevos. Explícame eso. El hombre que se entera de todo. O sea que usted me está respondiendo que el presidente le consulta mucho. Entonces, así está con los pollos, reunido con la cuestión, con los polleros. Yo voy 2 y 3 veces a la capital a la semana. Exacto. Al Palacio Nacional. Sí, y me reúno mensualmente el equipo en el Palacio con él. Esa es la respuesta. Entonces, Por ejemplo, antes de ayer,
yo te dije que los huevos habían bajado 30 puntos. Como él cada vez subía 20 puntos, me ponía, Wilfredo, ¿qué pasó? Yo lo puse ayer, presidente. Usted no bajaron 30. Bajaron 30. Se enteró. Muy bien, muy bien. Ahí me mató ya. Es decir, que realmente, porque si no hay comunicación, y yo no voy a estar con una gente que... No. Que no. Y además... Wilfredo, sí, pero es que yo quiero ahí mismo, porque por eso quise hacer la pregunta, para caer allí. Estamos estrenando un año, Wilfredo. Sabemos las dificultades económicas que tiene muchos sectores del país, porque nos estamos encontrando con que la materia prima internacional está subiendo, con que tenemos problemas con los combustibles, con el precio del barril de petróleo. El dólar. Que tenemos el dólar, bueno, aunque está un poco estable, pero también es un problema que tenemos. Yo he dicho en múltiples oportunidades en este programa, yo creo que es el mejor momento para ir preparando una batida nacional de llegar a los sectores populares del pueblo con productos nacionales, una vez más, para que la gente y la familia pueda beneficiarse ante la especulación y la agiotía. Antes, porque aquí hay un agiotismo. Antes de llegar, hablamos de eso. Entonces, yo vi pero en el aire, no fue en el aire. No, estamos hablando nosotros aquí. Nosotros antes de tú llegar. Ahí entonces. Tú llegaste tarde. pero la pregunta está atinada, ¿verdad que sí? No, porque casualmente estábamos hablando, yo decía que yo vi en tu programa que tú estabas hablando de que Inepre debía salir y tal. ¿Qué le parece a usted? Porque realmente, y le decía a los jóvenes que casualmente tenemos un encuentro mañana, le decía que venía el ministro de Agricultura y Inepre y esa gente. Y ese era un planteamiento que yo le iba a decir. Porque realmente es la oportunidad de aprovechar, porque realmente si los huevos, o productos que sea, está a un precio más o menos asequible, no se concibe que llegue a un precio tan elevado. Igual que un plátano en el Conuco vale 3 pesos y 4 y que llega a 15. Digo, así está aquí, local. A un precio razonable. Es decir que eso va, es posible Wilfredo, que eso... Wilfredo, vamos saliendo un poquito ya de la parte que hemos estado abordando aquí en el programa Tu Actualidad. Usted está muy cerca del presidente de la República y acaba de decir que conversa con él ocasionalmente. En Moca tenemos algunos problemas, sobre todo se dio un primer palazo para lo que es la circunvalación entre el curso de Chero y el curso de Estancia Nueva. Eso prácticamente se ha paralizado. ¿Tiene usted conocimiento de si eso se va a agilizar, si vienen algunas obras para Moca? Porque tenemos la preocupación también, Wilfredo, en el sentido de que Moca hace un buen aporte al Producto Interno Bruto y entendemos como que el Estado Dominicano no le está devolviendo a las provincias para allá lo que realmente está aportando a través del PIB. ¿Usted qué le parece y qué opinión le merece con respecto a lo que estamos conversando? Lo primero que tú decías con relación al cruce de la circunvalación. La circunvalación de Chero a Estancia Nueva. Yo mismo me he hecho esa pregunta, que se ha tardado en ese aspecto. Entonces, según Andrés siempre ha estado afanando con eso, pero ¿qué pasa? Cuando se hizo el estudio, no se hizo como debía ser. Hay que comprar una cantidad de tierra. Hay gente que ya está gestionando los terrenos, pero hay gentes que una cuchilla, una cuestión, piden cantidades. Bueno, pero el Estado tiene forma también de adquirir esos terrenos en caso de que no se pongan de acuerdo por el desarrollo de la provincia y del país. Eso? Después hacerle la historia de lo que pasó a nosotros con el polideportivo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, cuando se iban a celebrar los Juegos Nacionales en el 84, andábamos buscando un terreno para el poli. Se necesitaban unas 300 tareas de tierra. Se buscó, se quería que fuera cerca de la ciudad. 300 tareas cerca de la ciudad no es fácil tú conseguirlas así. Fuimos donde Danilo Rodríguez, que tiene una finca un poco más allá, que no vende, pero la más apropiada era donde está el poli. Ese terreno era ahí de los Cabrera. Cabrera, llámese los dueños del lavador y... Ricachones ahí. Sí, de los ricos de Moca. Que tienen 4,000 y pico tareas de tierra. Claro, todavía. Hincha todavía. Entonces, se habló con ellos para que nos facilitara ese terreno. Y dijeron que ellos no tenían, no vendían ni tenían necesidad. Recuerdo yo que más afanó con eso fue Pilo Salcedo.
Rubén Lugo. El gobierno se apropia entonces. Entonces, ¿qué pasa? Vamos donde yo fuimos donde el presidente. Salvador, ¿sabes que Salvador era medio seco? Sí. Y nos dice que a cómo se le ofreció. Le ofrecimos 10,000 pesos la tarea, como lo que valía en ese entonces. Entonces, él dice, pero ofrécanle más, ofrécanle el doble. Exacto. Vamos otra vez allá, le decimos, el presidente, esto, lo otro. Pero le hemos dicho que no vendemos eso a ningún precio, eso no se vende a ningún precio. Ay. Vamos otra vez allá, del presidente. Dice, pero bueno, presidente, mire, me hablar, me dice que no, que yo no tengo necesidad de vender, que yo no. Dice el presidente, o sea, está bien, no hay problema. Vamos a hacer procedimientos que establece. No dijo nada. Se pueden ir. Dice Pilo, que era insistente. Presidente, ¿y entonces qué? Pues sabe qué tiempo. Dice, le dije que váyanse. Sí. Yo me encargo de eso. Óyeme, al otro día, un decreto de expropiación, pagadero a 10,000 pesos y en bono a 20 años. Ay. ¡Wow! ¿Ya? Pues eso es lo que hay que hacer con la carretera del cruce. Wilfredo, hablando del presidente. Así pasó. Okay. Hablando del presidente. Entonces, en este asunto, que ya, pues, la inquietud tuya, yo voy Al final. a averiguar, a ver cuál es el estatus de eso. Yo me voy a comprometer. Sí, no, porque ustedes, no hemos quedado ¿qué esperando. es lo que es? Porque realmente ¿tú no viste unos equipos que hay? Sí, claro. Hay equipos. Comenzaron a trabajar. Y Bulldog y todas esas cosas. Claro. Sí. Pero tienen que, esos Esa dificultad. equipos, cuando empiezan, no pueden arrancar y pararse aquí. Tiene que estar definido todo, comprado y todo para poder hacer. Así es. Elías, decías Esa tú es la situación. que Hablando del presidente, ayer la comisión ejecutiva del PRM, porque usted además de ser agricultor y empresario, es también político y pertenece... No, política, yo no. No, él es amigo y colaborador del presidente. Sí, pero es colaborador amigo del presidente. Se está habilitando una comisión para que se permita en los estatutos del PRM la reelección consecutiva. Eso evidentemente para que el presidente Abinader sea el candidato que se lo permite la Constitución. Pero la Constitución lo permite. Sí, ahí voy. Y ya el partido lo aprobó también. Los estatutos. Sí, Los estatutos. Sí, Se da- precisamente ese cambio en los estatutos es lo que te dice a ti, se va a reelegir. Porque él dice, no es Exactamente. momento de hablar de reelección, pero todo indica que sí. ¿Está Wilfredo Bautista de acuerdo con la reelección del presidente? Estoy de acuerdo con un periodo más. Con un periodo más. 4 Lo que establece años. la Y ahí Constitución. acabó lo que establece la Constitución. 4 más y nunca más. Y nunca más. Yo creo que hay que dar... Sí, Que hay complete su el relevo. plan. Sí. Y en Moca, ¿cómo usted ve la situación, don Wilfredo? Político, A nivel ya. político. Bueno, como en todo, hay sus quejas. Muchos compañeros que están inconformes porque no lo han No lo han ubicado, nombrado. no le han dado nombramiento. Eso es, aunque eso se va resolviendo poco a poco, pero siempre hay sus quejas. Pero usted cree, Wilfredo, que el Partido Revolucionario Moderno, que todo el mundo sabe que ganó en una circunstancia que se dio en el país, porque la gente estaba cansada del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, no debe de organizar su casa? Porque vemos también como que hay muchas divisiones dentro del Partido Revolucionario Moderno. ¿Por qué no hay una organización de tal manera que la gente pueda confiar en ese partido como tal? Tú sabes que pronto se va a hacer una elección de nuevas autoridades. Exacto. Se espera que ahí las cosas empiecen a cambiar, a funcionar mejor. Nuevas autoridades. ¿El PRM usted nueva- cree que de verdad va a hacer esa convención? Tiene que hacerlo, porque estatutariamente... Ya cada se dice 4 que años no, tiene que se va a dejar lo mismo que está. No ¿Qué dice? no creo que se vaya. Usted de lo que es partidario de que no se debe seguir con la No, práctica del eso anterior hay que- partido. Eso hay que reestructurarlo. Eso tiene que El cambiar. PRM está dividido, Moca. Tú sabes que Poniendo los siempre- pies sobre la tierra, Sí. usted que conoce de eso. Tú sabes que en todo hay Divisiones. forman grupismo. Sí. Y más desde el poder. Bueno, en sentido general, yo no creo que sea en grandes escalas. De gran magnitud. pero hay su división, sí. Entonces, hay sus mire, roces. en el ámbito político, yo escuché que usted, don Wilfredo, decía, no, yo no soy político. Me atrevo a decir que sí, porque para ser político hay que tener mucho sentido común, tener capacidad administrativa, y eso sabemos que usted lo posee. Además, siempre ha estado ligado, sobre todo por su hermano Andrés Bautista,
Bautista García, que siempre lo ha acompañado en sus procesos electorales y ha tenido que emergir en esto, ha tenido que acompañarlo de manera muy cercana, involucrarse, exactamente, y ahí de ahí ha llegado al partido. También hablaba que está cercano al presidente, asesorando en este ámbito de avicultura al presidente, al Poder Ejecutivo, y nosotros sabemos que en materia administrativa usted tiene mucha capacidad, siempre cerca de su hermano Andrés Bautista, pero nunca lo hemos visto a usted como el candidato, pero se ha rumorado muchísimas veces. Claro. En realidad a don Wilfredo no le gustaría nunca involucrarse directamente en una candidatura. Ni por mi mente ha pasado. Incluso en el pasado proceso se decía que el candidato natural del PRM al senador iba a ser Wilfredo Bautista. Mira, una vez cuando Peña Gómez, ¿sabes? Cuando Peña Gómez veníamos, generalmente era en casa que se quedaba, salíamos a los recorridos por Aparenando. Entonces me dice Peña, bueno, Wilfredo, una vez me habló para la senaduría. Digo, no, doctor, yo no me interesa. No. Dice, pero algo. Digo, bueno, yo aceptaría si es, por ejemplo, regidor, que eso no tiene. Eso no tiene. Seguía una convención. Pero no voy ahí a una lucha. Que no tiene sueldo, regidor. Cuando era honorífico. Ahora hay mucho interés ahí. Entonces, pero esa cuestión de convención, dice, no, tú no tienes que ir a convención, fíjate, eres el número 1. Yo no sabía cómo era que se llamaba. Por la lista. Sí. Entonces, cuando yo veo que ese pleito y esa cuestión, aún así, porque digo, ya, pues si no voy. Después me dice Peña, Wilfredo, digo, mira, yo pensé que ahí no había interés. Y ahí hay interés, ya yo no voy para allá. Pero ¿cómo que digo, no voy para allá? Es decir, que nunca me ha cargo electivo, no. Wilfredo, finalmente ya, ¿cuál sería el mensaje que usted da como productor importante de la República Dominicana, ya que usted está ligado a varios rubros de la producción nacional? ¿Qué usted le diría a la persona que nos está viendo en este momento, que tengan esperanza sobre todo con respecto a lo que será la política económica del gobierno y sobre todo de ustedes, los productores, para este año 2022? Bueno, primeramente voy a hablar como ciudadano, que es lo primero. Pues yo siempre digo, yo nací, me he criado, vivo y pienso morir en Moca. Junto a mi familia, ustedes ven que vivimos todos en la misma cuadra. Vivimos siempre. Entonces, primero que todo, soy realista, yo no soy ilusionista. Todo claro. Y por eso yo tengo la esperanza de que habrá un mejor mañana. Creo que se está haciendo todas las cosas a todos los niveles. Realmente para mí es muy importante lo que ha sucedido aquí con la justicia. Para mí eso es la persecución de la corrupción, sobre todo. La persecución de la corrupción, venga de donde venga, no importa quién sea, que no tenga nombre. Entonces, para mí eso es sumamente importante y creo que en cuanto a la economía, el país dicen que va a crecer un 12%. En América, Centroamérica va a ser promedio un 4.5%. Sí, está más bajito. Entonces aquí estamos en un 12%. Es decir que yo creo que puede ser posible. Hay confianza en la inversión extranjera. El turismo, ustedes ven cómo se ha incrementado. Nosotros que suplimos huevo y pollo y cerdo a hoteles, hemos visto la gran demanda de productos. Se ve que están llegando gente, que no es en papeles. Claro. Entonces, estamos optimistas. Yo creo que habrá un futuro mejor. Muchísimas gracias. Gracias por su participación y sobre todo por sus orientaciones en este programa en el día de hoy. Vamos entonces de esta manera a finalizar el programa Tu Actualidad. Agradecer a toda la gente que ha conectado con nosotros, la interesa de don Wilfredo de compartir estos minutos con nosotros y todos nuestros seguidores. Será hasta la próxima. Feliz resto de la semana. Este es el poderoso equipo que conforma el estelar de Dúo Medio. Rafael La Antigua, Fernando Moronta, Yanilda Comprés y José Elías Tineo.
Dúo Actualidad, los martes y jueves a las 5 de la tarde, por Radio Ideal 99.5 FM y a las 8 de la noche por Mocavisión, Canal 48 y todas las plataformas digitales. Dúo Medio, siempre conectados.